Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. Señores, México ganó por goleada a Chequia. 3-0 fue el resultado final en el Estadio Azteca. ¿Y qué decir de este México? En un grupo en el cual prácticamente no hubo tanta oposición como se entendía en principio, México ha hecho las cosas medianamente bien, vamos a estar analizando absolutamente todo, pero hay que decir también de que México se puede ilusionar. ¿Por qué? Porque el fútbol es un estado de ánimo y si estás bien de ánimo, tranquilamente puedes ser competitivo en cada uno de los aspectos del juego. Vamos a estar hablando de los puntos altos de este México, de los puntos que creo que están en el debe y por supuesto dando un pantallazo positivo más allá de lo escéptico que uno puede llegar a ser sobre el rendimiento de la selección de México para poder entender en conjunto cuáles son las claves de este liderato y este hecho histórico de México clasificando con puntaje ideal. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y que por supuesto actives las notificaciones para enterarte absolutamente de todo. Y también te invito, si sos futbolero y te gusta este contenido, que compartas este contenido con otros futboleros como nosotros para que esta pequeña comunidad, mejor dicho, siga creciendo. 9 puntos en una justa mundialista marcan muchas cosas, obviamente que positivas, pero hay que empezarlas a enumerar para entender por qué México sumó 9 puntos y se quedó con este grupo de manera categórica. Entiendo que lo primero y el factor fundamental fue que México ha tenido un trabajo previo, mucho antes que muchas selecciones incluso, que le permitió dilucidar a Javier Aguirre cuáles eran los intérpretes necesarios para el esquema que iba a utilizar. A muchos nos sorprendió, por ejemplo, que Gilberto Mora no fuera parte del 11 titular de entrada. También hemos visto a Edson Álvarez sentado en el banco de suplentes, que después, por diferentes vicisitudes, terminó jugando, pero termina siendo un jugador más de recambio que un jugador protagónico. Vemos a un Eric Lira, por ejemplo, jugando en el centro del campo y ha mostrado grandes rendimientos en los dos partidos en los cuales le tocó ser parte. Hemos visto cosas de un México elaborado que no lo teníamos en consideración. Muchos de nosotros veíamos quizás a un México con rendimientos en particular que podrían llegar a ser ilusionantes, pero eran todos llaneros solitarios, no eran un conjunto, y por eso es que los resultados deportivos que veníamos viendo, hasta incluso podríamos marcar la Copa Oro que le gana a Estados Unidos, no terminaban de ser lo suficientemente convincentes desde lo futbolístico, porque sos organizador, tenés medianamente jugadores que pueden ser competitivos, pero no se notaba como un trabajo en el cual todos esos talentos pudieran combinar bien. Pero lo que vemos en el inicio de la Copa del Mundo es un México conservador, pero que tiene la pelota en los pies, que trata de conservar por mucho tiempo la tenencia, que trata de ser prolijo, que trata de romper cuando empieza a abanicar la pelota por los costados, con Alvarado, con Quiñones. Y es un poco más audaz incluso de lo que nosotros podríamos llegar a pensar en principio, porque Javier Aguirre, ustedes lo saben bien, es un director técnico que está llamado a ser uno de esos técnicos conservadores, esos tipos que no te regalan y no te ceden absolutamente nada y que muy rara vez van a tener equipos que sean categóricamente superiores al rival, sino más bien son equipos inteligentes, equipos que te hacen un trámite largo, que intentan sacarle provecho a las equivocaciones que puedes llegar a tener. Entonces, lo que Javier Aguirre confeccionó fue el amalgama perfecta entre tenencia, voracidad y también conservar el resultado cuando tocara defenderlo. Y me parece que más allá de ser más o menos vistosa, la selección de México termina siendo confiable, termina brindando confianza al público mexicano. Y un factor muy importante que creo que ha marcado también este grupo ha sido la confianza. México no tenía quizás un plafón, una espalda de decir nuestra gente nos respalda, nosotros futbolísticamente estamos dando la talla, estamos brindando grandes espectáculos. Había una cierta discreción a la hora de hablar de México, porque más allá de que los intérpretes estuvieran y que resultados en lo previo se dieran, como aquel partido, si no me equivoco, ante Serbia, te daban a las claras de que México podía llegar a competir, no había una confianza total y plena de parte del público. Y como el fútbol es un estado de ánimo, muchas veces los jugadores se potencian en un ambiente de confianza, en confianza futbolística, confianza de resultados y confianza del público. Entonces, cuando se conjugan todos esos factores, por supuesto que es imposible no dejar de ver ese factor como uno de las posibilidades que te lleven a poder competir de igual a igual, hasta incluso con rivales que pueden llegar a ser de estatura mayor a la tuya, porque por marcar una circunstancia, se va a enfrentar seguramente con uno de los mejores terceros. Creo que si no me estoy equivocando, hasta ahora se estaría enfrentando con Escocia, que no es un escollo difícil de poder superar.
Y con la confianza con la que venís jugando, con la confianza que viene adquiriendo el grupo y con el apoyo que venís sintiendo del público, en octavo de final te puede tocar Inglaterra. ¿Y quién te dice si le podés pulsear y le podés quizás hacer ese partido largo que de repente le hizo gana y ganárselo en el tiempo extra, ganárselo en los penales, ganárselo en una pelota parada? Porque, a ver, los factores fundamentales de este México se basan sobre todo en la solidez. México no ha recibido ningún gol, más allá de que, también hay que decirlo, los resultados se dieron así porque los rivales que tienen no son competitivamente agresivos. Hemos visto un Surcorea muy ingenuo, que juega muy bien al fútbol, pero es muy ingenuo, que no tiene profundidad como muchos podríamos llegar a pensar en lo previo, un Sudáfrica que es prácticamente un equipo amateur, y por el otro lado un República Checa que podríamos decir que ha sido una de las selecciones más flojas dentro de lo deportivo, sin lugar a dudas. Yo no quiero aventurarme tan categóricamente, pero creo que junto con Haití podríamos marcar. ¿Quién más podría llegar a marcar dentro de esos rendimientos muy por debajo? Pero bueno, Haití no se podría dar como un fracaso, una decepción, porque no había muchas expectativas. Pero vos te pones a repasar los nombres de República Checa y ves jugadores que están militando en la Bundesliga, en la Premier League, y decís, ¿cómo puede llegar a ser que Chequia tenga tan poco caudal futbolístico, tan poco sentido de atacar? Era un equipo que flotaba en el campo, no sabía si defender un resultado, si ir a buscar un resultado, siempre mal parado, siempre descompensado. La verdad que lo que mostró Chequia en esta fase de grupos, que se suponía que iba a ser un poco más competitiva, termina siendo lamentable. Entonces todos esos factores que tienen que ver con lo que te brindó el rival termina también siendo parte de lo que México termina aprovechando, porque México se aprovecha de las circunstancias, más allá de que algunos periodistas decían han sido benévolos en el sorteo con México porque han brindado quizás la posibilidad de competir con seleccionados que no son del todo convincentes de lo futbolístico, que tienen sus vetas, que tienen sus grietas y que México las puede llegar a utilizar a su favor. Creo que eso fue lo que terminó sucediendo. Se aprovechó de los errores que Sudáfrica pudo haber cometido en el primer partido. Exactamente pasó lo mismo en Surcorea, que fue una tómbola, pudo haber sido para cualquiera de los dos el resultado, aunque entiendo de que Surcorea jugó mejor al fútbol y México fue más pícaro, más latinoamericano para jugar al fútbol, quizás aprovechando de la distracción o en una equivocación particular, porque fue una equivocación del arquero, para poder sacar ese resultado a favor. Y después contra Chequia, yo lo había marcado en el apartado de los shorts, es un equipo que juega horrible, gente. Lamentablemente podés tener a Patrick Schick, podés tener a Soucek, podés tener a Kufal, podés tener al arquero del PSV Eindhoven, pero más allá de que tengas un montón de llaneros solitarios, si no jugás al fútbol, si no tenés una propuesta, marchás sin puntos. Porque a ver, Chequia lo que hizo fue dar vergüenza. Y uno ve con más nostalgia el pasado cuando veía a los Pavel Nedved, a los Milan Baros, a los Jan Keller, a Poborski, a Peter Cech, y uno se pone a pensar, ¿no?, en aquellas viejas figuras. También eran llaneros solitarios, pero con un trabajo previo. Obviamente que Pavel Nedved era un fuera de serie, pero ahí está el trabajo. Y el trabajo que tiene que existir en cada una de las selecciones. Hay muchas selecciones que no han sido avasallantes, pero han tenido trabajo en lo previo. Y México es una de esas selecciones que han trabajado muy bien. Porque consciente de sus limitaciones, no es un equipo que tenga talento por todas las líneas. Y no es que tenga jugadores fuera de series en todas las líneas. Tiene un arquero normal, terrenal, una defensa central terrenal, tiene laterales que son terrenales, un medio centro que también podríamos decir que para ser un jugador de la Liga MX está para dar un salto, pero también ha tenido más de 6 años en el profesionalismo solamente en su país, por lo cual no marca de que esté compitiendo en grandes ligas. Y después podríamos marcar solamente el caso de Raúl Jiménez como ese jugador top que dentro de la selección mexicana es top, pero no es top, digamos, dentro de lo que pueden llegar a ser otros seleccionados. Con ese equipo modesto que podríamos haber visto al principio, México termina consolidando un muy buen bloque, una muy buena idea futbolística y, como dije anteriormente, un equipo que puede batallar si le toca y puede proponer si le toca. No puedo ser categórico y decir que México tiene chances de poder estar entre los 8 mejores porque sería aventurarme un montón. México está haciendo el caminito, no es que está siendo avasallante, no es que está siendo categórico, sí que ha ganado de forma categórica este grupo, lo cual es un síntoma muy positivo, pero de cara a lo que van a venir,
de los partidos que van a venir por delante, que son con eliminación directa, hay que ver dos factores. Primeramente, cómo México se toma la cuestión que tiene que ver con la presión, porque, a ver, ahí ya no tenés un margen para especular, decir, bueno, capaz que voy por un resultado de empate, dosifico, cambio, me puedo permitir algunas cosas. No, tenés que ir a ganar. Tenés que ir a ganar con tu gente, tenés que ser protagonista enfrente de tu gente, tenés que tener otra postura. No puedes ser un equipo conservador o que te caguen a pelotazos, no, tenés que tener otra propuesta, tenés que cambiar el chip quizás, porque con eliminación directa muchos equipos funcionan distinto y hay equipos que con eliminación directa son totalmente rígidos y duros. Yo me imagino, por ejemplo, les voy a marcar dos puntos, Paraguay y Ecuador, si clasificaran a 16avos de final, van a ser durísimos para cualquier rival que se enfrenten. Si Alemania se enfrenta a Paraguay, por ejemplo, como puede llegar a ser, para Alemania es una malísima noticia. Para su propuesta futbolística es totalmente negativo que se enfrente a un seleccionado de Paraguay. Porque Paraguay te banca en el bloque bajo, te puede romper con velocidad o con jugando pases o con una pelota parada y te saca del Mundial. Ecuador, que es un bastión defensivo, si clasifica a 16avos de final, se enfrenta a una Inglaterra y yo puedo decir que Ecuador tiene más chances de poder triunfar que lo que puede llegar a ser, de lo que podría llegar a ser una eliminación segura de parte de Ecuador. No sé si me explico. México, al no saberse bien si va a ser un equipo protagónico o un equipo de resistencia, teniendo en cuenta que se va a medir con un rival más o menos de la misma talla, es una incógnita. Yo no digo que México va a llegar sí o sí al quinto partido, porque dependen de muchos factores, y habría que ver cómo está la mentalidad del jugador mexicano jugando con todo ese escenario imponente de tanta gente convocada a cada uno de los espectáculos, con mucha expectativa afuera en torno a los resultados, en torno a los rendimientos. Porque, a ver, los rendimientos también son un impulso para el hincha de ilusionarse, porque lo ves a Julián Quiñones jugando y te ilusionás, porque es un jugador determinante en los últimos metros. Lo ves jugar por ejemplo, a Israel Reyes, siendo cumplidor tanto en el lateral como en la defensa. Lo ves jugar a Eric Lira. Te ilusionás. Ves que la defensa central no recibió un gol y te ilusionás. Ya sea con Edson, con Cachorro Montes, con Johan Vázquez, sea cual sea el intérprete de turno, te ilusionás. Porque decís, nosotros podemos confiar en nuestra defensa. Más allá de que, como decía anteriormente, no te hicieron pasar zozobras los rivales que tuviste, no te consiguieron marcar un gol. Tal Rangel no es un arquero que brinde todas las garantías, pero ha sido cumplidor en esta fase de grupos y hasta incluso tuvo una tajada salvadora ante Surcorea. Entonces, ¿cómo no te vas a ilusionar? ¿Cómo no te vas a ilusionar con la buena actuación de Mateo Chávez ayer, que también marcó un gol? ¿Cómo no te vas a ilusionar de repente que jugadores limitados como Luis Romo terminen metiendo un gol en un momento importante, en un momento clave? Porque Luis Romo es un jugador que a mí particularmente no me gusta y entiendo de que para este México no termina siendo algo positivo incluirlo dentro del once titular, pero debe tener lo suyo. Tiene esa picardía que se necesita también, o necesitas a veces jugadores que tengan esa picardía de leer los tiempos, de buscar quizá la rencilla dentro del partido para tratar de picarla, para tratar de cambiar el ambiente. Hay jugadores que te brindan eso y capaz que de lo deportivo no te brindan tanto. Y así podríamos hablar de Raúl Jiménez, que siempre está expectante, más allá de que haga siempre la misma, el rulito, ir al segundo palo, buscar un cabezazo, buscar un remate desde ese punto. Pero te ilusiona porque sabes que tiene gol en su cabeza y en sus pies. Y te ilusiona sobre todo porque tenés un director técnico que es coherente. No es un kamikaze, no es un tipo que se arriesga y quiere aparentar más de lo que tiene. Es un tipo muy pero muy modesto dentro de sus declaraciones, es muy modesto dentro de su protagonismo, porque podríamos decir que una figura como la de Javier Aguirre también absorbe toda la presión por haber formado parte de diferentes combinados dentro del seleccionado de México, sabiendo lo que se juega México en cada uno de los mundiales, sabiendo las presiones que pueden llegar a tener los deportistas. A ver, creo que con su experiencia ha logrado también acaparar toda la presión de lo que son las expectativas puestas en México, lo cual también es importante de cara a lo que se viene, que los jugadores jueguen liberados, no con tanta presión. Y aquí me parece que es importante, como decía anteriormente, que los jugadores estén enteros desde lo físico. Enteros, ¿por qué? Porque seguramente las expectativas con 9 puntos
van a ser muy altas de parte de la gente, van a ser muy altas, no, que venga quien sea, que en 16avos le ganamos caminando, con nuestro localismo a favor, con toda nuestra gente a favor, con el gran rendimiento de los chicos a favor, con un montón de factores a favor. Pero hay que tomarlo con cautela y hay que ver cómo se absorbe esa presión de parte de los jugadores. Porque a veces hay jugadores que se impulsan o suben el rendimiento gracias a esas cuestiones y hay jugadores que entran en pánico. Quizás son erráticos, se ponen nerviosos, capaz que no tienen la capacidad de poder enfocar el partido como lo hubiesen enfocado sin esa presión previa. Hay que ver México cómo va a estar en 16avos de final. Lo que sí hay que decir es que México, más allá de que tuvo muchas facilidades en esta fase de grupos, porque como dije anteriormente, tanto Sudáfrica como Surcorea y también Chequia le han concedido demasiadas licencias para poder no solamente ser efectivos, sino también para poder contar con el espacio para jugar, para desarrollar lo que venían preparando en lo previo. Pero en 16avos de final es una cuestión totalmente distinta. Un cerrojo defensivo bien marcado hacia atrás que te puede marcar Escocia te puede complicar las acciones. Y que un equipo te llegue, no sé, a jugar tiempos extra o que te lleve a jugar penales, ya automáticamente equipara una circunstancia que a priori puede llegar a ser favorable para México en todo lo anteriormente mencionado. Pero más allá de todo eso, México gana por 3-0 ante un Chequia muy pero muy débil, pero ganando en confianza, ganando en horas de vuelo, en lo que tiene que ver con este campeonato del mundo, clasificando de forma categórica con 9 puntos en el bolsillo y marcando la historia no solamente en este ámbito, sino también en lo que viene siendo sus aspiraciones para ver si pueden superar aquel famoso quinto partido. Espero que les haya gustado este resumen, muy pero muy coloquial, sin cosas rutilantes, sin cosas polémicas, desde un simple argentino que analiza fútbol. Felicitar a los hinchas mexicanos que seguramente están muy ilusionados, tómenselo con calma, el campeonato todavía es muy largo, pueden pasar muchas cosas y México tiene que mejorar cosas para poder ser lo convincente que quiere. Obviamente déjame en los comentarios si vos crees que México puede llegar a clasificar después de 16avos de final a la instancia de octavos, si México tiene capacidad para llegar dentro de los 8 mejores equipos del campeonato. Por supuesto, te voy a estar leyendo en los comentarios y como siempre te digo, dale un like, comenta, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con otros futboleros para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Como siempre te digo, esto es Cabeza Levantada y como siempre te digo también, nos vemos en el próximo video.